Todos tienen el himno que vamos a cantar esta tarde. Voy a comenzar leyendo el segundo capítulo de la Confesión Bautista de Londres, en la tercera sección, hablando de Dios. Dice lo siguiente: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina. Y sin embargo, la esencia permanece sin división alguna. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todos infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no está dividido ni en su naturaleza ni en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Vamos a cantar primero, nos ponemos de pie, vamos a cantar juntos Santo, 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 y después voy a orar. Cantamos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado, en poder perfecto
Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Vamos a sentarnos, vamos a orar. Dios santo, 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 estamos delante de ti y confesamos que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios tan perfecto, tan grande, tan majestuoso que es tremendamente incomprensible para la mente humana. Señor, aunque afirmamos la doctrina de la Trinidad, confesamos al mismo tiempo que no podemos comprenderla en su totalidad. ¿Y quién puede comprender tu ser, Señor? ¿Quién de nosotros es tan grande para conocer todos tus secretos? Solamente podemos, Señor, acercarnos con humildad, utilizar tu palabra, apoyarnos en el testimonio de nuestros hermanos en la historia que han dado sus vidas por estas verdades bíblicas y han defendido la ortodoxia trinitaria. Rogamos, Señor, que nos des esta misma humildad para estudiar el día de hoy tu ser único y tu ser trino. Pedimos que nos ayudes a aprender lo que pueda ser aprendido. Y cuando lleguemos a los límites del misterio, que nos des un sentido de asombro que nos lleve a la adoración. Padre, te pido que me ayudes a ser lo más claro posible. Te pido que ayudes a cada uno de los estudiantes. Sé que ha sido una semana larga, que los ayudes a estar lo más atentos posible. Y que todos salgamos de aquí, si bien cansados, con un espíritu renovado, que esté dispuesto a estar asombrado por nuestro único Dios trino. Te pedimos esto a ti, Padre, en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Cosas más sencillas son las que nos esperan, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a dedicar estas 2 horas de clase exclusivamente al tema de la Trinidad. Como cantamos, como leímos en la confesión, como oramos, una de las primeras cosas de las que tenemos que tomar en cuenta cuando nos aproximamos a este tema son nuestras propias limitaciones humanas, ¿no es cierto? Nosotros estamos limitados porque en nuestra experiencia un ser, una esencia, siempre es igual a una persona.
Yo en esencia soy un ser humano, pero al mismo tiempo soy solamente una persona. Cuando trascendemos de nuestra experiencia y entramos a lo que la Biblia describe como verdad bíblica revelada de nuestro Dios, vemos que esta regla no se cumple, sino que tenemos un solo Dios, un solo ser divino, pero que existen tres personas que comparten esta esencia. ¿Cómo definimos entonces la doctrina de la Trinidad? Vamos a comenzar con esto. Cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, estamos hablando de un solo Dios en tres personas coiguales, coeternas, en gloria y deidad. Entonces, un solo Dios, eso le llamamos monoteísmo. Teísmo. En tres personas coiguales. Este triángulo va a ser importante porque les va a ayudar a aprenderse algunas de las herejías trinitarias que van a suceder cuando negamos alguna de estas verdades fundamentales. Un solo Dios en tres personas coiguales. Cuando ustedes leen doctrina reformada, cuando ustedes leen sistemática, cuando ustedes leen confesiones, credos, estas tres características van a ser compartidas por todos los credos ecuménicos, las confesiones reformadas, las teologías sistemáticas reformadas, y de ahí van a partir y van a clarificar y van a ejemplificar más cosas. Escuchen lo que dice parte, porque es un credo bastante largo, y les sugiero que lo lean, pero parte del credo de San Atanasio dice: adoramos a un solo Dios en Trinidad, y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Credo de San Atanasio, siglo V después de Cristo. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos a construir nuestra doctrina trinitaria? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo comenzamos a construir esta doctrina? ¿Por dónde comenzamos? Por la Escritura, por supuesto, claro que sí. Empezamos con lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Y lo primero que la Biblia nos revela acerca de Dios es que tenemos un solo Dios. Siempre que construimos teología trinitaria, vamos a comenzar, y esto es bien importante, con el monoteísmo, con monoteísmo bíblico. El locus classicus, el lugar clásico al cual quizá vamos para explicar el monoteísmo bíblico es Deuteronomio 6, verso 4. Sí, verso 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero esta declaración de monoteísmo no se encuentra únicamente en Deuteronomio, sino que se encuentra antes de Deuteronomio y también después. Escuchen lo que dice Éxodo 20. ¿Cómo inicia el prefacio de la ley? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Dios creo que fue la primera clase? Hablábamos de que la Biblia no solamente afirma la existencia de Dios, sino que condena el politeísmo, condena el aceptar cualquier otro Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso. Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Pero también cuando nos vamos al Nuevo Testamento, escuchen lo que dice 1 Corintios 8:4. Acerca, pues, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, sabemos que no hay tal cosa como un ídolo en el mundo,
y que no hay más que un solo Dios. Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces comenzamos siempre a construir nuestra doctrina de la Trinidad con lo que la Biblia comienza afirmando que solamente existe un Dios, solamente existe un ser que pertenece a esta categoría que llamamos Dios. No hay nada más que pueda compartir esa esencia divina, y todo esto regresa a las características, o más bien los atributos, especialmente los atributos incomunicables que habíamos visto acerca de Dios. Si Dios comparte estos atributos con cualquier otro ser, entonces no es un Dios único, no es un Dios solo, y entonces no sería Dios. Pero, al mismo tiempo, en nuestra doctrina trinitaria, un Dios, decimos que este Dios lo vemos en 3 personas. Entonces, algo tenemos que ver en la Escritura donde esta única esencia divina, este único Dios, muestre cierto tipo de pluralidad, y en términos técnicos vamos a llamarla una pluralidad personal. ¿Cómo vemos esto? Primero lo vemos como una cuestión latente en el Antiguo Testamento. Es decir, está ya desde el Antiguo Testamento, quizá no tan claramente, pero una vez que tenemos la revelación del Nuevo Testamento, y esto es mucho más claro en el Nuevo Testamento, entonces podemos ver atrás y decir, ahí estuvo todo el tiempo. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Si tienen sus Biblias, vayan al Salmo 110. Voy a comenzar a leer el Salmo 110 y voy a hacerles algunas preguntas. Salmo 110, titulado El Señor da autoridad al Rey. Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién está hablando? David. David es rey y dice el Señor, y ese primer Señor es el nombre pactual de Dios, Yahvé. Dice el Señor a mi Adonai. ¿Quién es este Adonai? Claro, desde una perspectiva neotestamentaria podemos ver atrás, y además esto es lo que hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos toma este pasaje y lo aplica a Cristo. Entonces lo que podemos ver es que desde el antiguo pacto ya podíamos comenzar a ver una pluralidad en la esencia divina. Dice el Señor, Yahweh, a mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra. ¿De quién es esa diestra? Del Señor Yahweh, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Vamos al hebreo. Este Señor es otra vez Yahweh. Y cuando habla de tu poderoso cetro, se está comunicando con Adonai. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado, este Señor, ¿quién es? Yahweh. Y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién es tú? Adonai.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra, beberá del arroyo en el camino, por tanto, él levantará la cabeza. Es interesante en este salmo no solamente ver esta dinámica entre Yahweh y Adonai, que parecen ser dos personas distintas, tanto es así que existe comunicación entre ellas y David parece estar siendo testigo, quizá a través de un rol profético, pero parece estar siendo testigo de esta comunicación, que el tipo de actividades que se ve, tanto de Yahweh como de Adonai, son actividades personales. Yo te daré, tú recibirás, tú reinarás. Es decir, ¿con qué estamos comparando esta cuestión de actividades personales? No es una fuerza impersonal. No son fuerzas impersonales las que se están comunicando, sino son personas. Y por otro lado, el tipo de atributos que podemos ver en un texto como este, la santidad, el dominio, ¿recuerdan? La aceidad, el poder, no son aplicados principalmente a Yahweh, aunque sabemos que él los tiene por otros pasajes, sino en este caso a Adonai, que es el Señor de David. Por supuesto, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, es bien interesante porque Jesús cita este pasaje y les pregunta a los fariseos, ¿de quién creen que está hablando David? Pero más claramente el autor de los Hebreos responde a esa pregunta y nos muestra que es precisamente sobre Jesús que David está hablando. Pero vamos a ver otros textos. No se los tienen que memorizar todos. El punto es que ustedes vean que esta dinámica de pluralidad divina estaba presente en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, todo reptil, etc. El uso del plural hagamos y nuestra sugiere una pluralidad en la unidad divina. Este versículo generalmente se ha interpretado de forma histórica como un diálogo intertrinitario. Ahora bien, paréntesis, déjenme apuntar. Esto es bien interesante porque cuando uno lee las sistemáticas más antiguas, toman este pasaje como un pasaje intertrinitario. Turretin lo va a hacer, Santo Tomás de Aquino lo va a hacer, Agustín lo va a hacer, no estoy seguro si Calvino también lo hace. A partir de Bavinck deja de tomar este pasaje como un pasaje intertrinitario. La razón de Bavinck, y hasta cierto punto tiene razón, es que en el Antiguo Cercano Oriente, en varios idiomas, existe lo que se llama pluralidad de majestad. Pluralidad de majestad. Por ejemplo, tenemos el nombre El, que es Dios, pero más comúnmente la Biblia se refiere a Dios no como Él, sino como Elohim. Exactamente, Elohim. Y este plural, ¿verdad? No es porque sean muchos dioses, sino es un plural de majestad. Interesantemente, Turretin, que es más antiguo que Bavinck, responde a esta... ¿cómo llamaríamos esta? Es como si le respondiera a Bavinck y dice, conocemos este argumento de que estos plurales, nuestro, nosotros, etcétera, son plurales de magnificencia y no los debemos tomar como plurales reales. Pero Turretin observa que el Antiguo Testamento en hebreo es el único texto
que maneja estos pronombres personales de esta manera. Es decir, que cuando salimos del hebreo del Antiguo Testamento, cuando nos vamos a textos egipcios, cuando nos vamos a textos asirios, textos babilonios, si bien existe el plural en nombre, no existe el plural en pronombres personales. Nuestra imagen. Ustedes pueden decidir a quién le creen. ¿Okay? Vamos a regresar. Entonces, Génesis 3:22. Entonces el Señor dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Misma cuestión. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Nuevamente Dios se refiere a sí mismo como una pluralidad. Génesis 11:7. Isaías 6:8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Algunos teólogos modernos han tratado de interpretar ¿quién irá por nosotros? Como Dios y los ángeles. Por otro lado, también otras personas toman esa misma postura en Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Yo particularmente no veo algo en el hebreo que nos llame a pensar en eso, sobre todo porque si nos vamos después, por ejemplo, a Apocalipsis, cada vez que alguien identifica a un ángel con Dios, los ángeles mismos dicen, hey, no hagas esto. Por ejemplo, cuando Juan se postra y adora a un ángel, los ángeles dicen, a nosotros no. Los ángeles mismos tienden a tomar esta distancia del Señor, ¿no? Pero hay quienes toman esto como no una pluralidad, sino como Dios y los ángeles. Mi postura es que habla de una pluralidad. Sin embargo, continuemos. Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Fíjense ese cambio ya. Por tanto, Dios se está dirigiendo a Dios y a Dios le dice, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría, más allá que tus compañeros. Y sabemos que David no era politeísta. Isaías 48, 16, mi favorito. Acercaos a mí, escuchad esto desde el principio. No he hablado en secreto. Desde el momento en que esto sucedía, allí estaba yo. Y ahora el Señor Dios me ha enviado y su Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? Este pasaje menciona tres entidades. El Señor Dios, la persona que está siendo enviada y su Espíritu. Creo que es uno de los pasajes más claros anticipando la Trinidad. ¿Y cómo sabemos que la persona que está siendo enviada es un personaje divino? Si tienen sus Biblias en Isaías 48, 16, lean unos 5 versículos antes. En Isaías 48, 11 dice lo siguiente, es el mismo discurso, es la misma persona que está hablando, dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Este tipo de lenguaje es lenguaje divino. Entonces, regresando al verso 16, tenemos esta persona que está en este discurso que ha mostrado lenguaje divino, es por amor a mi nombre, mi gloria no le daré a otro, pero al mismo tiempo dice, el Señor me ha enviado a mí y a su Espíritu. Entonces nuevamente tenemos esta presencia de
pluralidad. Latente en el Antiguo Testamento, pero más evidente en el Nuevo. ¿Cómo lo vemos en el Nuevo? Bueno, el Nuevo es mucho más sencillo verlo, ¿no? Pero una de las formas como lo vemos es con las fórmulas trinitarias. Las fórmulas trinitarias son pasajes donde se mencionan dos, pero más comúnmente tres de las personas de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, de forma explícita. Y estos textos no solo confirman la doctrina de la Trinidad, sino que también demuestran la relación intrínseca y coigual de las tres personas. Por ejemplo, locus clásicos, Mateo 28:19, la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en... bautizándolas en el nombre. ¿Cuántos nombres? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizá en español eso sea un poquito menos claro, porque tenemos estas construcciones en español donde podemos hacer referencia a un singular y después la pluralidad de los sujetos nos dice que este singular en realidad era un plural. Existen estas construcciones en el español. En el griego, sin embargo, si el autor hubiese querido decir que se está refiriendo al nombre del Padre y el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, necesitaba referirse al nombre como plural. Lo mismo si está hablando de el Padre como un nombre, el Hijo como otro nombre y el Espíritu Santo como un nombre distinto. Aún así, estos tres nombres debió haberse referido al nombre en plural. Pero lo que tenemos es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14, la bendición apostólica. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esta bendición apostólica menciona a las tres personas, subrayando su papel en la vida del creyente, la gracia, el amor y la comunión. 1 Pedro 1:2, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que gracia y paz os sean multiplicadas. Efesios 4, del 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos nosotros y por todos y en todos. Pablo hace referencia a las tres personas divididas en el contexto de la unidad de la iglesia, un espíritu, un Señor Jesucristo y un Dios y Padre de todos. También tenemos Juan 14, 16 al 17, Gálatas 4, 6, Judas 1, 20 al 21. En fin, creo que se entiende el punto. Tenemos suficiente evidencia en el Nuevo Testamento, en estas fórmulas trinitarias, para que lo que el Antiguo Testamento susurraba, nosotros podamos entenderlo claramente en el Nuevo. ¿Hasta aquí alguna duda? Continuamos entonces. Bien. Sí. Solamente se puede ampliar el término, la palabrita en, cuando decimos Dios en tres personas, que no se llegue, se suele entender de que hay un Dios y que ese Dios está en tres personas. ¿Cómo? Vamos a llegar allá. Okay. Sí, Gracias por eso. Y si no lo digo, recuérdamelo cuando hablemos de pericoresis. Vamos a llegar allá. Bien. Entonces, voy a borrar esto un momento, vamos a regresar después. Estamos comenzando un sistema de educación con mi hija más grande, tiene 4 añitos, donde hay mucha memorización al inicio.
es un sistema de homeschool, les hacen memorizar muchas cosas que a lo mejor no entienden, para que luego mientras vayan creciendo como que vayamos llenando esos espacios y ellos tengan un vocabulario con el cual puedan crecer en este entendimiento y conocimiento. Cuando estudiamos la Trinidad es muy útil hacer lo mismo, sobre todo porque en 2 horas no vamos a entender todo lo que se puede entender de la Trinidad. Por ello, lo que voy a poner ahorita es bien importante. Si queremos mantenerlos en la ortodoxia, que creo que es una buena idea, tenemos que aprendernos estas 7 declaraciones o 7 afirmaciones sobre la Trinidad, ¿correcto? 7 afirmaciones. Ok. ¿Por dónde empezamos? Número 1. ¿Existe? Un solo Dios. Número 2, comenzamos con la primera persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad es el Padre. El Padre es... Gracias, muy bien. El Padre es... Dios. Segunda persona. El Hijo. El Hijo es... Dios. Dios, bien. Y luego el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien sabe qué es esto? Se llama nómina sacra, se los voy a enseñar mañana. Pero es una forma abreviada de escribir los nombres de Dios. Nómina sacra. El Espíritu Santo es Dios. Ok, tenemos nuestra primera mitad más 1. ¿Bien? Luego, ¿qué sigue? Un solo Dios en 3 personas. ¿Qué decía Atanasio? Sin confusión de las personas, ¿verdad? Entonces, el Padre no es el Hijo. El Padre no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es el Hijo. No puedo decirles lo importantes que son estas 7 afirmaciones. Entonces, por un lado se las tienen que memorizar, por otro lado son bastante evidentes. Uno puede razonarlas, ¿verdad? Hay una lógica detrás de ello. Otra forma de memorizar esto es con lo que se ha conocido a través de la historia como el escudo trinitario. No quiero que confundan lo que voy a hacer con una imagen de Dios, porque no somos imágenes de Dios. Eso es un diagrama que nos ayuda a explicar nuestras afirmaciones trinitarias. No es una imagen de Dios. ¿Okay? Antes de que alguien me vaya a tachar de ley. Entonces es bastante sencillo. Aquí en el centro tenemos a Dios, luego tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y tenemos un escudo, por eso se llama el escudo trinitario. Entonces, no importa qué versión se quieran aprender, es una buena idea que se lo aprendan, ¿ok? Esas son las afirmaciones que podemos tomar de muchos de los pasajes que hemos estado leyendo en la Escritura. Por un lado, comenzamos con solamente tenemos un Dios. Dios es uno. Al mismo tiempo, avanzamos hacia Dios es uno, pero también es una pluralidad. No una pluralidad de seres, una pluralidad de personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
son Dios. Pero también existe esta distinción entre cada una de las personas. Y lo veíamos sobre todo con estos pasajes donde estas personas interactúan entre ellas, ¿verdad? Tenemos al Padre interactuando con el Hijo, tenemos al Padre y al Hijo enviando al Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que existen estas distinciones personales. Entonces el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Cómo más distinguimos a las personas en la Trinidad? Y otra pregunta quizá también importante. ¿Cuál es la diferencia entre persona y sustancia? Vamos a comenzar por la segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre persona y sustancia? Aquí entramos a lo que se llama, aquí, algunos le llaman gramática. Aquí entramos a lo que se llama léxico o gramática trinitaria. ¿Por qué se le llama así? Se llama léxico, que quiere decir vocabulario, porque tenemos que tener una forma de expresar lo que la Biblia expresa acerca de la Trinidad. Cuando decimos léxico trinitario nos referimos a palabras específicas como persona, como sustancia, como esencia, como subsistencia. Vamos a ver, hay muchos sinónimos, así que no se preocupen. Cuando hablamos de gramática trinitaria, nos referimos más a un poquito a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia expresa? ¿Cómo se expresa la Biblia acerca de estas personas que son un solo Dios? Bien. Primera palabra, sustancia. Sustancia la podemos equiparar como ser. Podemos equipararla también con esencia. En griego, esta palabra va a ser, lo voy a poner en rojo para que se vea, aquí arriba. Usios. Letras latinas. Usios. Ok. Aquí es cuando decimos, por ejemplo, cuando hablamos de Jesucristo, que es homoousios con el Padre, es de la misma sustancia que el Padre. ¿Ok? No vamos a entrar a la controversia de homoousios, porque eso lo van a ver en Cristología. Pero eso es a lo que nos referimos. Es una sola esencia, es un solo ser. Bien, una sola sustancia. Por otro lado, tenemos lo que conocemos como persona. La persona básicamente va a ser el nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, va a ser el nombre conectado a las relaciones intertrinitarias con quien cada hipostasis se relaciona a la otra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben lo que es un subterfugio? Un subterfugio es una salida audaz para evitar un problema. Esta salida audaz es utilizar sustancia y ¿qué les dije? Subsistencia, les dije Persona. Persona y hipóstasis, sí. Hipóstasis y persona realmente son la misma cosa. Entonces, para no definir persona con la misma palabra, utilicé un sinónimo. La buena noticia es que cuando ustedes vean persona, vean hipóstasis o vean subsistencia en cuestiones de Trinidad, se refieren a la misma cuestión. Se refieren a el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. En latín también van a utilizar, van a ver términos que es la prosopa, la cara, la presentación.
¿Y cómo distinguimos estas presentaciones, estas subsistencias? Es a través de sus relaciones. ¿Cómo nos muestra la Escritura que el Padre se relaciona con el Hijo? ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Cómo nos muestra la Escritura que el Padre y el Hijo se relacionan con el Espíritu Santo? Allá es donde comenzamos a llegar a los límites de nuestro conocimiento acerca de la Trinidad, porque más allá simplemente no tenemos suficiente información. Ahora, antes de llegar a la distinción, vamos a hablar o solamente mencionar otro término importante que es pericoresis. Y si alguien lo quiere apuntar en griego, pericoresis. ¿Qué quiere decir la pericoresis? Cuando nosotros hablamos de las personas y su relación, tenemos distinciones de procedencia, ahorita vamos a hablar de ellas, ¿bien? Pero al mismo tiempo se ha mantenido desde la iglesia temprana que cada persona habita las otras personas. Es decir, hay esta interpenetración de las personas, relación tan cercana de las personas porque comparten en la misma esencia, y a esta noción de esta relación interpersonal tan cercana que comparten una sola esencia, se le llama pericoresis. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Este es el tipo de doctrina a la que nos referimos cuando decimos que el Hijo está en el Padre. El Espíritu Santo está en el Padre y el Hijo. Esto es la pericoresis. Bien. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? ¿Bien? Ok. ¿Tenías una pregunta? ¿No? Ok. Es que como hizo manito, sí, dije. Tenemos teólogos entre nosotros. Bien. Procesiones. Bien, sí. Procesiones. Entonces, la pregunta que está colgando todavía, si se han dado cuenta, cuánto trabajo hemos tenido que hacer para responder esta pregunta, es la siguiente. ¿Cómo entonces distinguimos entre las personas? ¿Cómo distinguimos entre las personas? Distinguimos entre las personas a través de sus relaciones intratrinitarias. La relación que el Padre tiene con el Hijo, que el Hijo tiene con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. A estas, la Iglesia les ha llamado procesiones. Procesiones. Procesiones no tienen nada que ver con un desfile o con nada de eso. Procesiones viene, por lo menos en español, el verbo proceder. ¿De dónde procede cada una de estas personas? Si es que procede de algo o alguien. Y lo que se ha mantenido como ortodoxia desde el inicio es lo siguiente. Tenemos tres personas, ¿verdad? Tenemos el Padre, tenemos el Hijo y tenemos el Espíritu Santo. Y el Padre se ha mantenido que no procede de nadie. Por eso, la Biblia se refiere a Él como Padre. La Biblia se refiere a Él como Padre. Este nombre de Padre hace referencia a la persona en la Trinidad, a la persona del Padre como el origen, ¿verdad? Y a esto se le llama
paternidad. Paternidad. Sobre el hijo, históricamente se ha mantenido que el hijo procede del padre. Entonces, procede eternamente del padre. Hay que comentar algunas cuestiones aquí. Número 1, a esto se le llama filiación. De latín filium, hijo. Filiación. Y a esta doctrina, a la doctrina de que el hijo procede eternamente del padre. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿No? No se oculte, no No. se oculte. Teníamos, había un profesor que cuando estábamos hablando de esas cosas tenía como una vasija de vidrio que le decía su jarro de la herejía, y cada vez que alguien decía o hacía preguntas que había una herejía en ello, había que poner $1 allí. No estábamos. Así como se le llama a esta doctrina, procede eternamente del Padre, se le llama la generación eterna del Hijo. Profesor, o engendrado eternamente del Padre. Es exactamente lo mismo. Sí. El lenguaje conciliar es generación engendrado. Allá es más una cuestión de semántica y de idiomas. Generalmente en inglés lo van a encontrar así: The Eternal Generation of the Son. Honestamente te mentiría, no sé cómo lo tratan en latín. Ahorita te digo. Tengo el credo niceno aquí en latín, y esto lo debe tener. Ex padre natum. Genitum. La palabra en latín es genitum, que va más con generación, pero también está relacionado con engendrado. Cualquiera de las dos que usen está bien, siempre que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Básicamente, ese es el nombre de la doctrina que explica que el Hijo procede eternamente del Padre. ¿Qué es filiación y cuál es la diferencia? Filiación se refiere precisamente a la procesión, y la generación eterna, el énfasis está aquí, en eterna. Esta generación, esta filiación, si ustedes quieren, es eterna. Y aquí es importante que nos vayamos de nuevo al día martes, cuando hablábamos de atributos incomunicables, hablamos de la infinidad de Dios y hablábamos de su relación al tiempo. Dios experimenta duración, pero la duración de Dios es diferente. No es una duración secuencial, sino es una duración no secuencial, es una duración que está fuera del tiempo. En ese sentido, allá nuevamente estamos llegando a los límites de nuestra comprensión. Existe una forma donde eternamente el Padre es el origen generacional del Hijo. Pero eso no significa que el Hijo haya sido creado. Porque si su generación es eterna, esto también quiere decir que no hubo un momento en la existencia donde el Hijo no existiera. Bien, esto es importante para no ser herejes. Sí. Una pregunta. El Salmo 2 habla de yo te engendré. Y habla de yo Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese hoy muchos lo usan para, bueno, los herejes, no muchos, los herejes lo usan para hablar de un tiempo definido en que el hijo fue engendrado. Sí. ¿Qué nos podría decir de ese hoy? ¿Es un tiempo definido? ¿Ese hoy representa a esta eternidad donde no hay
que no está afecta al tiempo secuencial, por ejemplo. Ok. Mi respuesta, ok. Cada vez que respondemos estas preguntas, tenemos que regresar y comenzar por qué cosas no podemos decir. Si la Biblia muestra al Hijo como un ser coeterno con el Padre, ese hoy, obviamente no puede ser hoy viernes te engendré, ¿verdad? Y ayer, jueves, no existías. No puede ser por allá porque no construimos nuestra teología de la generación a partir únicamente del Salmo 2, sino de toda la Escritura. Por otro lado, cuando entendemos la generación, dos cosas. Número uno, cuando entendemos la generación eterna, esto quiere decir que esta generación es... Ya no hay más palabras, ya se nos acabaron las palabras. Es precisamente eterna. El Hijo es generado de la misma forma ayer que fue generado hoy, que va a ser generado mañana. En ese sentido, si decimos, yo te he engendrado hoy, esto no va en contra, sino que está dentro de la doctrina de la generación eterna del Hijo. ¿Eso ayuda? Sí. Permíteme, hermano Alex, creo que hay un par de preguntas acá. Sí, tengo dos preguntas. Más que son como algunas aclaraciones. Con respecto a la primera pregunta, si este símbolo representaría lo que sería la pericoresis. No, está bien. De hecho, este es un símbolo clásico trinitario. Lo van a ver en muchas iglesias históricas. Es inspirado. No. Seguramente estaba muy inspirado en televisión. Pero sí, en el sentido de que trata de mostrar un poco la interpenetración de las tres personas, ¿verdad? Por supuesto, siempre que tratamos de plasmar a las personas de la Trinidad, los símbolos, las analogías van a ser muy limitadas. Entonces, es la diferencia entre un símbolo y un diagrama. El diagrama es para explicar verdades bíblicas. El símbolo, de hecho, está tratando de mostrar de forma simbólica a las personas de la Trinidad. Allá lo que vemos es un espacio en el que hay interpenetración, pero lo que dice la pericoresis es completa. Entonces, ahora, si les gusta dibujar eso, no hay ningún problema. Sí, tenía la Sí, otra pregunta, sí. La otra es... Ahorita vamos a llegar a la Trinidad ontológica. Ya, perfecto. ¿Qué más? Eso. Es todo. Permíteme, Pastor Alex. Sí, que por el tema del que he engendrado hoy, que aparece en el Salmo 2, ¿cierto? Pero luego aparece en Hechos y luego en Hebreos, y es en relación con la resurrección. Y ahí creo que debemos tener cuidado con el hecho de cuando se usan términos teológicos como la procedencia o el engendrado, de si cuando aparece en la Biblia lo tomamos como que se está refiriendo a la misma verdad teológica a la que se quiere apuntar con esos términos. Porque Claro. el uso en la Biblia puede ser otro, pero llama la atención que las veces en que aparece, y también Romanos 1.4 cuando dice lo ha declarado Hijo de Dios con poder al resucitarle entre los muertos, llama la atención que sí hay un sentido en que la Biblia afirma que ese pasaje se cumple con la resurrección, y que no necesariamente se refiere a la eterna generación del Hijo. Sí, vamos a ver, hay pasajes discutidos sobre qué tanto se pueden aplicar a la eterna generación. Otro de los pasajes discutidos es Proverbios capítulo 8, cuando habla con la sabiduría, y la sabiduría que estaba ya desde la fundación del mundo. Hay muchos pasajes discutidos. Ahorita vamos a entrar a ver algunos de los pasajes que están aquí mismo. Hermano Felipe. Sí, bueno, el tema de la pericoresis. Una de las cosas que al menos personalmente veo, por ejemplo, en el libro Apocalipsis, es que a veces está el trono, hay alguien en el trono y está el cordero. A veces está el cordero en el trono. Entonces, hay como hay algo que no
que no es fácil de entender en cuanto a la distinción y en cuanto al lugar. No sé si me explico. No, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Tiene que ver con la pericoresis o no? Honestamente, nunca lo había pensado así. Es muy interesante la pregunta. Lo que pregunta hermano Felipe es, cuando hablamos de la interpenetración trinitaria, y luego vamos a estos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis, donde se habla del trono, y a veces es Dios, refiriéndose al Padre, el que está sentado en el trono, a veces es el Cordero. ¿Cómo mantenemos los límites? Y si esto tiene que ver con la pericoresis. Honestamente, nunca lo había visto a la luz de la pericoresis. Por un lado, diría, tenemos que tener cuidado porque son visiones que apuntan a realidades. Por otro lado, la única persona que se encarnó es el Hijo. Y estoy convencido que en los cielos nuevos y tierra nueva vamos a ver físicamente al Hijo. No sé cómo va a ser nuestra experiencia con las otras dos personas de la Trinidad. Estaría yo yendo más allá de lo que la Biblia dice. Pero si te interesa el tema, Jonathan Edwards tiene un sermón sobre el cielo donde trata estas cuestiones. Vamos a descansar. Y si tienen preguntas se pueden acercar a mí mientras voy por agua. Y regresamos en 10 minutos porque todavía queda mucho por ver sobre la Trinidad. ¿Ok? 10 minutos.